está a su lado. El de repente de Dios para ti. Hay un de repente para ti, dígale, con una sonrisa. Y quiero definir qué es de repente. Para poder entenderlo, ¿sí? Es un impulso, es algo rápido, es súbito, es repentino y es inesperado. Hágale al que está a su lado así. ¡Ja! ¿Sí? Dígale. ¡Ja! Ah, se asustó, ¿verdad? Eso es lo inesperado, que de repente llegue algo allí, ¿sí? ¿Cuántos han tenido esos de repentes? A ver, ¿cuántos han tenido ese de repente de Dios? Este sinónimo que define el término de repente nos habla de un impulso o movida de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen? La cual nos sorprende inesperadamente. ¿Cuánto Dios te ha sorprendido? ¿Cuántos fueron sorprendidos? Yo fui sorprendida hoy con Elvis y Anita allá. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Dios me le bendiga. Dios nos sorprende. Queriendo decir que cualquier momento menos esperado, la hora menos esperada, el día menos esperado, puede venir ese de repente. ¿Sí? ¿Cuántos están esperando? ¿Cuántos son hijos de Dios? Ay, no. ¿Cuántos son hijos de Dios? Así sí. Ese de repente llega aún más cuando usted no pierde esa identidad. Usted no me está escuchando. Cuando usted no pierde esa identidad de hijo, el de repente de Dios llega más rápido. ¿Cuántos lo creen? Por eso, tenga por seguro que pasaste a ser, de ser una criatura, pasaste a ser hijo. Dígale al que está a su lado, yo soy hija, yo soy hijo. Y el de repente de Dios siempre está ahí para mi vida. Amén. Pero primero vamos a ver algo acá muy importante. La primera predicación tenía como 20 hojas, ahorita tengo como 40 hojas. No, mentira. Y no las terminé porque Dios hace como Él quiere. Amén. Vamos a ver los de repentes que no nos gusta de Dios. Dígale que está a su lado. Como que se echó a perder el mensaje, ¿verdad? Dígale así. Dígale, los de repente de Dios, los de repente que no nos gusta de Dios, pero que son importantes para mi vida porque me está enseñando, porque me enseña. Amén. Sonría, los veo muy serios, dijo el pastor. Sí, dele un pellizco ahí al que está a su lado y dígale, escuche, dígale ahí. Escuche los de repente de Dios, dígale allí. Porque eso es para usted y para mí. Sí, cuando nosotros hacemos así, señalo a otro, este me está señalando. Sí, esto no es para mí sola, es para ti y para mí también. Amén. Vamos a buscar en Proverbios 28:18. ¿Sí? Ahí me ayuda Germari. Dice, el que en integridad camina será salvo, mas el de perverso camino caerá en alguno. Aquí dice, en esta versión, los intachables serán librados del peligro. ¿Cuántos íntegros hay acá? Uno solo, escuché por ahí. ¿Cuántos íntegros hay acá? Serán librados del peligro. Diga, sigue esa integridad porque serás librado del peligro.
Pero los corruptos, dice esta versión, serán destruidos de repente. Yo le preguntaba al Señor, ¿y por qué voy a colocar esto de íntegro? No sé, como que no tiene nada que ver allí. Pero ¿sabe qué? El Señor está demandando de nosotros, la casa de Dios, los hijos de Dios, permanecer en la integridad. ¿Sí? Porque cuando usted deja de ser íntegro, cuando usted deja de tener esa virtud, puede venir un de repente para tu vida. ¿Sí? Integridad, rectitud, procede de la palabra ínteger, que significa entero y completo. ¿Cuántos son completos aquí? Eso es lo que significa integridad. Que usted da el todo, que a usted no le importa. Y eso es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta mañana también. ¿Qué tan íntegros somos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Qué tan íntegros hemos sido con los demás? Con la iglesia, con los pastores, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con el trabajo, con lo que tú tienes. Por eso yo pregunto, ¿cuántos hijos de Dios hay acá? Y esa una virtud que debe de tener usted y yo: integridad. Integridad. Mire, Dios no nos quita la integridad porque Él es el dueño de la integridad. Él es el que nos enseña a ser íntegro. La perdemos por muchas cosas. Vamos a leer acá en Proverbio 10:9. Proverbio 10:9. Dice: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Por qué le digo de que aquel que pierde esta parte, aquel que deja perder esta parte, puede venir ese de repente de ser quebrantado, de ser disciplinado, de ser azotado por la mano de Dios? ¿Cuántos han experimentado eso? Que nos hemos apartado de lo divino y de lo íntegro que Dios nos ha enseñado. Y no estoy hablando azotado de que Dios va a agarrar una correa y que te va a golpear. No, Dios disciplina porque te ama a ti y me ama a mí. Amén. Dice en Hebreos 12:6: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuántos hijos hay acá? ¿Cómo no? No nos gusta que el Señor nos discipline, pero es necesario. Cuando el Señor corrige, cuando el Señor quiere que caminemos como Él quiere, es porque lo mejor para ti y para mí. Es como una madre, un padre cuando corrige a sus hijos. Y si no hacen caso, ¿verdad, Tatiana? ¿Qué sucede? Lo corrige, ¿verdad? Y de repente le llega el de repente a Nilson, y el de repente al hijo de José. Pero ese de repente sirve. Ese de repente es una corrección sana, porque su papá, su mamá quiere lo mejor para su hijo. ¿Sí me están entendiendo? Ese correazo, quizás no estoy hablando de lo físico, sino de lo que el Señor nos enseña
o el papá o la mamá, porque le ama. Dígale al que está a su lado: tu papá te ama, tu mamá te ama, pero más te ama el Padre Celestial, el Creador. Y por eso necesitamos ser íntegros, porque el de repente de Dios puede llegar a tu vida con un correazo del Señor para que vuelvas otra vez a la integridad. Amén. Hermano, no perdamos la integridad. Es un tiempo. Yo estoy llevando esta palabra en tiempos. Ser íntegro en este tiempo y en otros tiempos, pero en este tiempo, hermano, hizo como un trabalengua aquí. ¿Cómo cuesta? Si nos cuesta a nosotros como hijos, pero tenemos que hacerlo, porque a base de ser íntegro, a base de conocer esa corrección del Señor, usted va a tener libertad. Usted, las puertas se le van a abrir en tu casa, en tus finanzas, en muchas cosas, hermano. Amén. Y a veces no nos gusta ese de repente. En 2 de Timoteo 2:21, me faltan 39 hojas. 2 de Timoteo 2:21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Dígale: tú eres instrumento para honra. Dígale que está a su lado: santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y eso es lo que el Señor quiere. Él quiere limpiarnos. Y no permitas perder lo que Dios te ha dado, quizás por algo. Amén. Mira este personaje que está acá, ustedes lo conocen mucho y el pastor ha predicado y ha hablado de esta persona. Pero les voy a decir algo: la gente espiritual y que vive en integridad hace lo correcto sin importar cómo se siente, hermano. ¿Cómo se siente usted ahorita en este momento? Bendecido, dice por ahí, prosperado. Dígalo pues, hermano, dígalo. Entonces vamos a cuidar esa integridad, vamos a cuidar lo completo que Dios quiere que seamos en esta tierra, en este lugar. ¿Sí? No seamos corruptos, no seamos mentirosos, no seamos, porque es un tiempo que Dios está limpiando la iglesia, porque somos la boca de esta tierra, somos la sal de esta tierra, hermano. Usted y yo somos los principales en esta tierra para que usted lleve el mensaje de integridad a muchos, Amén. El ejemplo de Saúl, vino un de repente en este hombre. Después que el Señor lo eligió, era el primer rey de Israel, ¿cierto? Y él empezó, como dicen por allí, con brío y terminó con escalofrío, ¿sí? Yo creo que él, por consultar, mire, cosas que a Dios no le agrada, por celos, fue desobediente a Dios y muy impulsivo. Por eso, hermano, dígale que está a su lado, deje de ser impulsivo, porque tienes el Espíritu Santo. Deje de ser celoso, porque usted tiene el Espíritu Santo. Obedezca a Dios y te va a ir bien.
Hermanos, no los estoy regañando. Dios está dando una palabra para ti y para mí. Amén. ¿Cuántos lo creen? No perdamos por un momento de lo que el mundo ofrece, lo que Dios te regala a ti para toda la vida. El mundo es corto, lo que ofrece el mundo es vano. Pero la palabra de Dios, lo que Dios te da a ti, es por la eternidad, si usted quiere, hermano. Amén. Gloria a Dios. Hay otro de repente que no nos gusta mucho, hermano. ¿Cuántos han querido irse de Venezuela? ¿Cuántos han querido irse, volar de Venezuela? Ninguno. Mire, por la situación, estoy hablando por este tiempo, ¿sí? Pero Dios cambia los planes, y no solamente en esa área, ¿sí? Ese es otro de repente que no nos gusta. Frecuentemente Dios cambia los planes y no los suyos, no los de Dios, sino los de nosotros. Y cambia los planes porque Él tiene uno mejor para ti. Vamos a leer Salmo 37, 23. Dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Él quiere lo mejor. Él quiere ordenar sus pasos. Y Él quiere que así sea el más pequeño detalle, Él quiere que usted lo tome en cuenta para ser aprobado eso o ese algo que usted quiere emprender, que usted quiere hacer. No es solamente irse, no es solamente, también están los negocios, en tu casa, el que se va a casar, ¿sí? Con su hijo. Dios cambia los planes. Cuando tenemos planes y proyectos, nos encontramos y no miramos por los lados, porque creemos a veces que eso es de Dios. El diablo también abre puertas, ¿sí? El enemigo se viste de luz. Y si usted no está con los ojos abiertos espirituales, el Espíritu Santo no deja, si usted no deja que el Espíritu Santo te guía, el enemigo puede vestirse de luz. Y usted va a creer que eso es de Dios. ¿Cuántos le han pasado eso? Encontramos y creemos que eso es de Dios. Pero dígale al que está a su lado, pero de repente, aquí vamos a estar con esta palabra, pero de repente llega algo inesperado y nos tumba los planes. Dígale al que está a su lado allí, cuidado con esos planes si no está Jehová, si no está el Espíritu Santo. Amén. ¿Ustedes se acuerdan de Jonás? Vamos a leer un versículo, un capítulo 4, del 1 al 9. ¿Cuánto se enojó Jonás porque tuvo misericordia de aquel pueblo? Yo no sé, pero por lo que leí, él como que estaba sentadito, muy cómodo, como está ahí Ortiz, ahí sentado, esperando ser destruida una tierra, un pueblo, un hijo de Dios, un creyente del Señor. ¿Ustedes han leído la historia de Jonás?
el que Dios lo mantuvo en un pez por desobediente. ¿Cuántos son desobedientes acá? Hemos sido desobedientes, hermano. Y el enojo, ¿cuánto nos enojamos? No es bueno. ¿Cuánto nos enojamos? Porque podemos ver un hermano que se ha ido, no sé, quizás lo que haya pasado en su vida, que haya sido pastor y de repente lo vemos por allí como un mendigo, como yo conozco a uno, porque el de repente llegó a su vida que quizás no le gustó, pero como un hijo de Dios va a esperar la destrucción de aquel hermano, de aquella persona, cuando esta persona está arrepentida y quiere volver a los brazos de Dios y quiere volver a tener lo que tenía? Eso fue lo que hizo el Señor con este pueblo de Nínive. Pero este hombre, Jonás, estaba esperando que fueran destruidos y se enojó, hermanos. ¿Cuánto nos enojamos? Porque vemos a aquel hermanito que llega a pedir otra vez, a buscar, y nos enojamos. ¿Qué hace aquí en este lugar? Yo no puedo orar por esa persona. No. ¿Cuántos? ¿Sí? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Y sabe qué? Dios hizo todo lo contrario. Porque cuando Dios ve un corazón contrito y humillado, cuando Dios ve el corazón apasionado y devocionado por Él, Él cambia los planes. Amén. Él cambia los planes. Él no está de acuerdo. No estuvo de acuerdo con lo que quería este hombre. Amén. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Tú eres el gran yo soy, el poderoso de Israel. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: haces tú bien en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir del sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería
para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Gloria a Dios. Dios permite y Dios usa los gusanos para que usted salga de la comodidad, para que usted salga de lo que Dios no quiere para ti. Amén. Gloria a Dios. Cuestionamos a Dios, peleamos con Dios, nos enojamos con Dios. Pero Dios nos quiere enseñar con esos de repente que a veces no entendemos, que somos carta abierta, que somos hijos de Dios, que somos linaje, que somos una luz para otro. Que Él, por el capricho tuyo, mío, no mueve su mano, sino por aquel que busca la salvación, por aquel que busca el arrepentimiento y reconoce que hay un Dios libertador. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, Dios cambia los planes. Dios nos puede cambiar de repente los planes. Quiero contar algo. Sé que lo he dicho acá, pero lo voy a decir, no porque estoy triste, no. Ya el Señor sanó mi corazón. Pero fue la mano de Dios, el plan de Dios, donde nosotros no mandamos, donde nosotros no hacemos. Él es el que hace como Él quiera. Hace 10 años murió mi mamá. Sí. Recuerda que el de repente es algo súbito, es algo inesperado, es algo que pasa así. Y nosotros no estamos preparados para la muerte de un familiar. No nos dan un curso, ¿no? Pero digo inesperado porque ese plan lo tenía el Señor y yo no entendía. ¿Sí? Yo tengo 10 hermanos y la única de los 10 yo soy la soltera. Acá me la pasaba con mi mamá para arriba y para abajo. El pastor la conoció, haciendo diligencias con ella. Pero para cortar, para darlo más corto el testimonio, terminando yo las pasantías de higienista dental, llegué a mi casa. Mi mamá sufría de los pulmones. Cuando a ella le daba la asfixia, ella la operaron en ese entonces, cuando tenía 18 años, de tuberculosis. Y en ese tiempo, pues lo que hacían era cortar y sacar. Ella vivió 74 años con un solo pulmón. Y yo veía a mi mamá y ella era un milagro del Señor. Y los médicos se asombraban cuando se les sacaba la placa
y decían cómo usted camina, cómo usted se mueve, ¿sí? Pero a medida que pasaban los años, por la situación de sus pulmones, ella comenzó la columna a darle una escoliosis, o sea, la columna se desviaba y le presionaba para respirar. Y muchas veces salimos de emergencia en la madrugada, ¿sí? Mucho tiempo salíamos corriendo de emergencia para la clínica en ese entonces, para estabilizarla y bueno, y 10 días. La última vez que mi mamá la hospitalizamos, ella dijo, se quedó como 10, 12 días en la clínica y dijo, yo no vuelvo más para acá. Ella lloraba porque estaba cansada. Conocía del Señor, pero era una mujer santa, era una mujer enamorada de Dios. Y nosotros pues esperábamos el milagro, ¿sí? Y cada vez que ella se enfermaba, eso era horrible, ¿no? Y cuando un día, un mes antes, vino un pastor a la Jerusalén, recuerdo yo, y nosotros buscando la manera de que fuera sana, ¿no? Buscando. Y esa vez fuimos a la Jerusalén y había un pastor. Terminando el servicio, llamaron a los que estaban enfermos y yo de broma no lancé a mi mamá para allá, ¿no? Pero eso fue corriendo, fui con mi hermano, el que es cristiano también, Oscar, y le ministraron y la declararon sana, pero yo no entendía, ¿no? Y sana, y la declararon, y que ya ella no se iba a enfermar más. Y así fue, y esa palabra se la dieron, mamá, ya usted, el Señor te va a colocar el pulmón, el Señor. Y mi mamá, ella era muy pacífica, yo amén, amén, hija, amén, amén. Sí, yo tenía una célula en mi casa y ella le daba nervios, ¿verdad? Dar la palabra. Y justamente, bueno, pasó un mes y yo le dije a mi mamá, una semana antes de la célula, le dije, mamá, lleva una palabra. No me da nervio. No importa, la ley. El Isaías 53 creo que fue. Y yo tenía la célula todos los jueves. Y ese jueves del 2011, ese jueves llegué yo de terminar las pasantías, compartí con mi mamá, no tenía ningún ataque, no tenía nada, ¿sí? Y cuando llegué, compartí con ella, ver una película, ver lo que a ella le gustaba allí, compartimos muchas cosas allí. Y yo la dejé en el cuarto y me fui a mi habitación con una sobrina. Y de repente, hermanos, esos son los de repente que Dios cambia nuestras vidas. Y de repente yo escuché un grito y mi mamá estaba ahogada, asfixiada. Y solamente tenía un aparatico que es el nebulizador, pero no era oxígeno porque nunca ella tuvo oxígeno. Y en medio yo estaba con mis dos sobrinos más pequeños, mi hermana estaba trabajando, y en medio de la desesperación uno se vuelve, no haya qué hacer. En medio de tantas cosas yo no conseguía el enchufe para colocarle el nebulizador a mi mamá. Y yo lo que decía, Señor, dale oxígeno, Señor, dale oxígeno. Y mi mamá caminó como de acá a donde está Tania para ir al baño. Y cuando yo fui a colocarle en el baño el aparato,
que no conseguían, se me perdieron los enchufes ese día, los tomacorrientes. Y cuando yo veo a mi mamá allí, porque dicen que cuando viene un infarto o algo, le da dolor acá en el estómago, y ella sentada allí, de repente me dice ella, ay Judy, y fue lo último que ella dijo, y yo la agarro y se cae, se desploma, y yo le dije a mi sobrina, vaya, corra, avise a los vecinos. Llegamos, la acostamos, yo pensé que yo sabía de primeros auxilios, todo eso, a mí se me olvidó todo se me olvidó en ese momento. Llegó un vecino, llegamos a emergencia, cuando se podía entrar en el hospital, llegamos, no habían camas, la acostaron, le colocaron el aparato ese odioso que colocan a las personas, empezó a sonar, y yo me metí detrás de una pared, ahí en emergencia, mientras que la estaban reanimando, y yo detrás de esa pared, y yo lo único que le decía yo al Señor, Señor, ella está sana, tú dijiste que estaba sana, Señor, me bloqueé tanto que yo declaraba, mi mamá se va a levantar, mi mamá, era lo que yo quería. Y de repente salió la doctora y me dice, acaba de morir su mamá. Yo escuché cuando hizo el aparato ese horrible que hizo, y en medio de mi desesperación, pues yo no entendía muchas cosas, ¿sí? Y de repente mi mamá se murió. No estaba en la clínica, no estaba en esos días donde nosotros nos desesperábamos, no tenía la asfixia, no tenía nada ese día. Hablé con ella y de repente una muerte súbita, algo inesperado llegó a mi vida que yo no creía que iba a pasar. Cambió los planes. El Señor lo decidió así para mi mamá. Porque ella decía, yo recuerdo que ella me decía, yo no quiero quedar en una cama parapléjica. Yo quiero que el Señor, cuando yo me muera, sea directo. Y así se cumplió. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque el Señor en medio, yo pude entender, hermanos. Aprendí a gozarme en medio de la dificultad y el dolor, reconociendo que Dios siempre está a nuestro lado, porque Él es mi pastor, Él es mi pastor. Y en ese momento pude entender que la voluntad del Señor es perfecta, buena, agradable, hermosa. Pase lo que pase, Él está ahí, hermano. Él me abrazó, y pude entender que debemos de depender es de Dios. Dios tenía un plan para mi mamá, pero también para mí. Y por eso estoy acá en este lugar. Dios cambia los planes. Yo no quería, pero Dios cambió los planes para mucho mejor. Y no le voy a decir que no extraño a mi madre, claro que sí. Pero yo no me imaginaba a mi mamá en este tiempo que no hay medicinas, que no hay aparatos, que no hay... Dios tiene el control. Está en mejor lugar. Tiene el oxígeno por la eternidad. Y ahí pude entender que la sanidad vino a mi mamá eternamente. Y sé que ella va a despertar. Sí, porque Dios no se olvida, el Señor no se olvida de los que duermen. Y ella va a ver cara a cara a mi Señor. Así que Tatiana, Dios fortalece su familia. Pero así son los planes del Señor. Y qué mejor que estar en los planes de Dios. Amén, hermanos. Pero ¿sabe qué?
Dios tiene de repente para ti un plan grande. Usted no me está escuchando. De repente también vienen planes grandes, directo, vía satélite del cielo. Amén. Dios tiene algo para ti. Dígale al que está a su lado. José tuvo sueños proféticos. ¿Se acuerdan de José? José tuvo sueños proféticos a los 17 años. ¿Quién fue José? Fue vendido. ¿Por quién? Por sus hermanos. Pero un tiempo pasó porque él estaba preso. Todos se olvidaron de él. Pero dígale al que está a su lado, pero de repente, dígale, pero de repente, Dios sacó a José de la cárcel. Dios lo movió. ¿Y por qué lo movió? Porque había una familia gritando. Porque había una familia. ¿Y qué más que la familia de José? Recuerde que José interpretaba los sueños. José tenía ese don. ¿Cuántos jóvenes hay acá? A ver, ¿cuántos tienen 17 años? Este joven tenía 17 años y Dios lo movió para muchas cosas. Para dar en medio de la hambruna a mucha familia, a sus hermanos, a su padre, y reconoció algo que reconoció José. Es que todo lo podía en Cristo que le fortalecía. Y a pesar que fue vendido, que fue lanzado a un lugar profundo, que fue golpeado, vituperado, que fue escondido por su propia familia, él no tuvo rencor. Por eso, hermanos, pase lo que pase en tu vida, pase lo que pase en tu familia, pase lo que pase en la iglesia, pase lo que pase con tus pastores, con tu amigo, con tu vecino, de la mano y dile: aquí estoy. No importa lo que tú me hayas hecho, pero José manifestó su poder porque así Dios lo quiso para muchas personas. Dios tenía preparado un propósito grande. Amén. No importa, hermanos, que se olviden de ti, de usted. No importa que quizás no te tomen en cuenta, quizás en el trabajo, quizás en tu casa, quizás eres uno en tu familia, como dicen por allí, que no es cierto. La ovejita negra. No, hermano, eso no existe. No debe de existir para tu vida ni para mi vida. No debe de existir para los hijos de Dios. Dígale: tú eres hijo y Dios tiene sueños para ti. Dile: Dios tiene un propósito para ti. Pero dígalo, sonría y dile: Dios tiene un propósito para ti. Por eso hoy te trajo a este lugar. Dígale que ese de repente va a llegar a tu vida. Amén. Fíjate, David pastoreaba las ovejas cuando de repente, el de repente de Dios lo hizo, lo llamó. ¿Para qué? Porque otro perdió lo que Dios le dio, pero otro tomó lo mejor y Dios lo ungió para ser ¿qué? Rey. ¿Cuántos son? Mire lo que dice allá: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente sana, pueblo adquirido, real sacerdocio. ¿Cuántos son sacerdotes aquí? Somos príncipes y princesas de Dios. Usted no me ha escuchado.
¿Cuántos son ungidos por papá? Cuando usted recibió a Cristo, inmediatamente vino la bendición. No desprecie eso, hermano. Usted pasa a ser hijo. Usted pasa a comer el mejor banquete con tu papá, con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y leemos en 1 de Samuel 16, del 11 al 13. Ya vamos a terminar, hermano. Me faltan 37. 1 de Samuel. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor. ¿Cuántos son menores acá de su familia? Que apacientan las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego, Samuel se volvió a Ramá. Dios nos ve como vio a David. A ver, agarre su mejilla así y dígale: soy hermoso y hermosa, soy precioso para Dios. Dios colocó el sello del Espíritu Santo. A ver, Dios colocó el sello del Espíritu Santo. 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 Por tanto, adore. Él te ungió y tiene muchas cosas para tu vida. Eres hermoso, iglesia. Solo basta en creer. Solo basta en creer que aunque usted esté escondido como David, el Señor conocía que había un corazón de pastor, un corazón enamorado, un corazón de un salmista, de un adorador, mientras que llamaba a sus hermanos. Venga, Andrés. Primero llamó a Eliab, ¿sí? A uno de sus hermanos. ¿Eran cuántos? Eran siete. ¿No? Llamó a Eliab y no era. Llamó a Abinadab, a uno de sus hermanos, y no era. Dígale: no era. Llamó a Samá y no era. Dígale: no era. Queda el más joven, pero está afuera atendiendo las ovejas. Y llegó David, el más hermoso, el bello y el precioso, y Dios ungió a David. ¿Sabe? Mientras que, voy a poner el ejemplo, mientras que Andrés nació en el Evangelio, mientras que Andrés o Pedro hace, qué sé yo, 8 años, quizás llamó a muchos, pero Dios le plació llamar a Andrés para este tiempo. ¿Sí me entiende? Dios le plació que Andrés fuera para este tiempo. Dios no vio a los que estaban atrás de él, sino vio a Andrés porque vio algo en su corazón: devoción, dedicación, integridad, obediencia a nuestro Padre.
Dios te escogió a ti. En ese tiempo había tanta gente, pero Dios te escogió a ti. Te escogió a ti, hermano, para este tiempo. Habían muchos alrededor de David, habían hermanos, pero Dios colocó los ojos en David. Amén. ¿Qué estás haciendo con el propósito que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha entregado? No sé si David era bajito o alto, pero era hermoso. Los hijos de Dios son hermosos. Amén. Y aunque estaba escondido, Dios te llama. Dígale, no te esconda, porque Dios te va a llamar. Porque tú eres uno escogido para este tiempo. No te escondas. Andrés, no te escondas. Eringer, no te escondas. Ender, no te escondas. Eliezer, dígale al que está a su lado, no te escondas, porque Dios te ama y tiene grandes cosas para tu vida. Gloria a Dios. Dios te escogió a ti. Ya casi vamos a terminar, hermanos. Miren lo tremendo de Pedro y la pesca. Esta es otra historia que me... Pedrito. ¿Cuántos han leído La pesca? Vamos a colocar Lucas 5. Mira, el de repente. ¿Cuántos están esperando algo y no les sale bien? ¿Cuántos están esperando el título y nada? ¿Cuántos están esperando casarse y nada? Tienen los papeles y nada. Miren lo que dice acá rapidito allí. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra no. En tu palabra echaré la red. Vamos a dejarla allí un momentico. Recuerda que Pedro estaba en la barca, ¿sí? Ustedes conocen la historia. Y no habían pescado nada. Vamos a colocarlo del 1, Germari. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. ¿Sabe qué tenía Pedro? Estaba esperando pescar, estaba esperando un milagro. Pero lo que yo creo acá, Pedro tenía raíces profundas y había un propósito en él. ¿Cuántos de nosotros atendemos la palabra cuando Dios nos habla? ¿Cuántos atendemos la palabra? ¿Estamos esperando algo? ¿Pero qué tenía Pedro? Mas en tu palabra echaré la red.
¿Sí? Vamos a leer el 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Cuando el Señor le dijo, boga más adentro, él reconoció, él creyó la palabra, hermanos. Él creyó la palabra y por eso vino esta pesca enorme, dígale, enorme. Porque él fue atento a la palabra. Pero algo muy tremendo, cuando él creyó esta palabra, dice el 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. El 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Déjalo allí en el 8, por favor. ¿Qué hizo? Atendió la palabra. Pero ¿sabe qué? Él reconoció que no era digno. El de repente de Pedro para esta pesca fue la atención de la palabra, pero también reconocer que Él era Dios y que podía hacer milagros y que era pecador. Reconoció que Él era pecador, que Él no era digno para el Señor. Dígale al que está a su lado, sea atento a la palabra, porque el de repente va a llegar a tu vida. Sea atento porque hay una palabra para ti. Pero también sé digno. Sé digno para el Señor. En Hechos 16:26, ¿cuántos quieren el terremoto del Señor? ¿Cuántos quieren sentir el terremoto de Dios? Que te mueva y que te saque de ese lugar donde tú crees que debes estar y Dios no quiere que usted esté allí. ¿Cuántos quieren ese sacudón del Señor? Así como tuvieron estas personas. ¿Sí? Entonces sobrevino, dígalo, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los simientes de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos, y todos se soltaron. Las cadenas se van a romper, dígale al que está a su lado, esas cadenas se van a romper cuando usted alabe y adore en medio de la situación y la circunstancia. Se van a romper las cadenas, aquello que no te deja avanzar, aquello que usted cree que sus hijos no van a llegar a los caminos del Señor. Se rompen esas cadenas. Pero adora, iglesia. Ellos brincaban, danzaban, hasta los presos, hasta los soldados fueron convertidos y convencidos de que había un poder grande en ese lugar. El terremoto del Señor está en este lugar. La presencia del Señor está en este lugar. Deja que Él te sacuda. Deja que Él te mueva. Gloria a Dios. Y quiero contar una historia que está en la Sagrada Palabra. María Magdalena. ¿Cuántas Marías hay acá? Se llamaba así porque era de un lugar llamado Magdala. Igual como era el Señor Jesús de Nazareno, porque era de Nazaret. Vamos a colocar Lucas 7,
del 36 al 38. Esta mujer fue criticada, vituperada, y con esto yo voy a concluir. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungió con perfume. Dígale, los ungió con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Vamos a dejar eso allí. Mire todo lo que hizo esta mujer. No lo hicieron los discípulos, no lo hizo Simón en su casa, lo hizo esta mujer. Pero ¿sabe qué? Esta mujer marcó una diferencia, marcó una historia, un acontecimiento grande donde usted y yo tenemos también. María tenía 7 demonios. Yo me imagino el tormento de ella. Pero ¿sabe qué? Una mujer pecadora, rechazada, ungió a Jesús. Y al Señor no le importó, porque Dios conoce nuestro corazón. Y de repente le llegó a María, verso 48 y 50. Mira el de repente de María, el 48. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. 50. Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Una mujer pecadora, una mujer de la mala vida, en ella llegó el de repente, la salvación, la libertad. Pero algo más muy impactante que ustedes conocen también. Ella estuvo con Jesús, estaba agradecida del Señor, predicaba con Él, caminaba con Él. Desde ese entonces, cuando María lavaba sus pies, lloraba. Ella quedó marcada por el amor de Dios. Ella quedó impregnada, ella quedó ungida, ella quedó enamorada del Señor. ¿Cuántos están enamorados del Señor en este lugar? Él de repente llegó a tu vida no sé hace cuánto tiempo llegó a la vida de Liliana. El de repente de la salvación. ¿Hace cuánto llegó en Tatiana, en Yuri? Llegó ese de repente también. ¿Cuánto está usted? ¿Cuánto le está dando al Señor? Y ese de repente cambió la vida de esta mujer. Le servía. Mire, cuando alguien es transformado y cambiado por el Señor, tu vida no puede ser igual. Somos sus discípulos.
Tiene que haber un cambio en nuestras vidas de amor y seguir a Cristo. Tiene que haber un cambio, hermanos, cuando ese de repente, ese día te tomó. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe qué? No es un deber. No es un deber servirle a Dios. Dígale a su hermano allí, dígale, no es un deber. Es un privilegio servirle a nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio. Es un privilegio servirle al Señor. Y cuando usted de verdad entiende ese pasaje de tener ese privilegio y servirle al Señor, muchas cosas cambian en tu vida. No lo haga porque te manda el pastor o por un deber. Dígale, es un privilegio. Y sabe, esta mujer estuvo en el mejor acontecimiento historia de la Biblia. En aquel tiempo, cuando ella fue tocada por el Señor, cuando llegó el de repente, Dios la usó. Cuando esta mujer llegó, en Juan 20, mira lo que sucedió allí. Ese de repente llegó a esta mujer porque Dios conocía su corazón y sabía que iba a ser la primera en ver a Cristo, en ver su resurrección, en ver que ella iba a estar con Él allí. Amén. El primer día, o sea, el domingo de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. Pero para ir terminando allí, fíjate la historia, ahí está la historia de María Magdalena. Dios la escogió a ella, porque cuando ella fue, cuando iba a visitar y a perfumar el cuerpo del Señor, ella entró y no vio su cuerpo. Ella entró y se extrañó y fue corriendo a decirle a Pedro y a otros discípulos que le amaba al Señor que no estaba su cuerpo. Fueron corriendo a buscarlo y luego ellos se fueron a casa. Pero esta mujer, mientras que Pedro y este otro discípulo, ella quedó afuera de la tumba. Venga, Tatiana. Ella quedó afuera de la tumba. Ella quedó afuera de la tumba, llorando por el Señor. ¿Dónde está el cuerpo de mi Señor? Mientras que los otros estaban adentro. Corrieron, pero inmediatamente ella entró. Cuando se fue Pedro, ella entró al sepulcro y aparecieron dos ángeles. ¿Sí? A ver, ¿quién? Dos ángeles allí. Juan Carlos y Ortiz. Y aparecieron dos ángeles atrás.
aparecieron dos ángeles. Dios, ¿cuántos creen los ángeles? ¿Cuántos creen que el Señor envía ángeles? Y los ángeles le dijeron: ¿por qué lloras, mujer? ¿Por qué lloras, mujer? ¿Sí? Y María seguía allí llorando. Y de repente apareció Jesús. A ver, Eliezer, Jesús. Y de repente apareció Jesús y ella estaba de espalda, quizás llorándose ahí, sumergida porque se perdió el maestro, no sabía de su cuerpo. Pero yo quiero que ustedes copien aquí el amor de esta mujer por Jesús, lo enamorada que estaba, una mujer que fue señalada. Y estaban los ángeles y apareció Jesús y le dijo Jesús una vez más: ¿por qué llora, mujer? Y ella, sin saberlo, se han llevado el cuerpo de mi maestro. Pero algo muy importante, cuando Jesús dijo: María, ¿por qué lloras? Ella inmediatamente volteó y reconoció la voz de Jesús. Reconoció la voz de Jesús. Y María se postró, se arrodilló. Hermanos, vean esta escena. No estuvimos allí, pero Dios a esta mujer todo se lo cambió a gozo, a paz. El amor de María fue grande. ¿Por qué no se le apareció a Pedro, a los demás discípulos? Esta mujer se postraba desde un principio atrás. Ella se arrodilló, le lavó los pies al Señor. Ese de repente a esa mujer le cambió la vida y no dejaba de gemir por la presencia de Dios. ¿Cuántos viven por la presencia de Dios? ¿Cuántos tienen esto? Dios quiere que usted se postre delante del Señor. No importa lo que usted haya hecho, pero Dios quiere un corazón contrito y humillado delante de su presencia. Él dijo: María. ¿Cuánto Dios le llama a ustedes por su nombre? ¿Cuánto Dios le dice: Gustavo? ¿Cuánto Dios le dice: Esmeralda, aquí estoy? Fernando, aquí estoy. ¿Cuánto Dios llama por su nombre? Queremos estar atentos. Ella estuvo atento. Cuando ella escuchó, dice la palabra, que ella volteó y no esperó. Ella no esperó, porque escuchó, se alegró, se gozó. ¿Cuántos se gozan en la presencia de Dios cuando Dios te da una palabra? Gocémonos cuando Dios te llame. El de repente de Dios cambia tu vida. El de repente de Dios llegó a esta mujer, pero también llega a tu vida para decir: tú eres mi Salvador y no dejaré de servirte. Ella le servía en la cruz. En la cruz ella no dejó al maestro, mientras que las otras mujeres se fueron. Ella decía: ¿por qué no envía a los ángeles para que Jesús baje de esa cruz? ¿Por qué el Padre no envía a los ángeles? Ella se postraba y decía: Señor, el amor de Dios, el amor de Dios es grande, pero el amor de esta mujer cambió la historia para su vida. Hoy celebran en este mundo, o en Venezuela, hoy celebran la amistad. Muchos quizás no vinieron. Hoy celebran el amor.
pero un amor que es pasajero. ¿Sí? Un amor que en cualquier momento pasa. Pero el amor de Dios es incondicional. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios hizo cambiar a María porque tocó su corazón. El amor de Dios hace que usted y yo, el lamento que tú tengas, lo cambie en gozo y alegría. Lo cambie por la eternidad, porque todo lo de Dios es eterno. Todo lo de Dios es eterno. Amén, hermanos. Vamos a creer que el mismo Dios que estuvo con María, ¿cuántos creen que está en este lugar? ¿Cuántos creen que es el que te llama, el que te busca? ¿Cuántos creen que Él está ahí? Hermanos, vamos a colocarnos de pie. Pero hay un de repente. Quiero decirte hoy que el de repente de Dios llegó a tu vida. Que no es una pérdida de tiempo estar en este lugar. Que no es una pérdida de tiempo la búsqueda del Señor en su casa. Que el de repente de Dios llegue hoy a tu vida, toque tu corazón y sane tu alma. Vamos a cerrar los ojos por un momento y usted le va a decir: Señor, quiero el de repente. Quiero el de repente para mi vida.